algunas cosas que podemos aprender, lecciones de los que parten, de los que la Biblia dice duermen. Los hijos de Dios duermen. Están en su cuerpo, están en un sueño, si es una palabra correcta. La Biblia dice duermen. Un día el Señor les va a despertar y su gracia eterna va a reunir sus cuerpos, sus espíritus para estar para siempre con Él. Pero dejan lecciones para todos nosotros. Las lecciones de aquellos que partieron, de los que duermen. Y vamos a ver algunas de ellas, por supuesto que seguramente la familia Brasil está aprendiendo muchas cosas. Nosotros como iglesia aprendemos muchas cosas. Los hermanos, hermanas que hemos perdido, seres amados, aprendemos cosas, ¿no? Algunas son aquellas que tal vez no nos gustan escuchar. Quisiéramos que fueran diferentes, pero creemos que Dios es perfecto. Y tras este mundo, el cielo, a donde Jesús nos ha de trasladar. Una de las cosas que nosotros encontramos en la palabra es que la lección de que Dios es firme con su palabra. Dios es firme con su palabra. Su palabra es firme. Nosotros no podemos quebrarla, no podemos violentarla sin tener consecuencias. Aquello que Dios ha ordenado debe ser obedecido, porque si esto no ocurre, hay consecuencias. En el huerto del Edén, Dios dejó allí en la creación del hombre, dejó un solo mandamiento. De este fruto no comerás. Y creemos que es literal, tal cual se escribe en la Escritura, es lo que Dios quería que el hombre respetara porque era su palabra. Y para no ir a ese pasaje que seguramente es sumamente conocido para todos, algunos llaman, en vez del fruto le dicen la manzana, ¿no? Adán comió la manzana. No dice que fuera manzana, dice que es un fruto, ¿sí? Ahora, Dios le dijo así, el día que comieres de este fruto, morirás. Y lo que encontramos en cada uno de los fallecimientos, y bueno, espero no ofenderles ni nada, pero yo también, mi madre murió, mi padre murió, tengo que decir lo mismo, es consecuencia de lo que somos, desobedientes. La raza humana es desobediente. Por lo tanto, será más tarde, más temprano, la muerte pasará a todos los hombres. Renegamos contra Dios cuando Él hace lo que ha dicho, pero la verdad es que el hombre quiere ser independiente de Dios. En general al hombre no le interesa la palabra de Dios, no le importa la Biblia, no le interesa, pero allí están los misterios, que no son tantos para los que conocemos a Cristo, que el pecado tiene consecuencias. Y cuando le fue dicho a Adán y Eva, no comerás de este fruto, y comieron, más tarde murieron. Y dice la palabra de Dios que así como por ese hombre vino la muerte, pasó a todos los hombres. Pero dice que por Cristo pasó o pasa a los hombres la vida, a aquellos que creen en Él. Y le llama la Biblia el postrer Adán, el último Adán. El hombre es responsable de su desobediencia. Y al partir una persona de este mundo, solo comprobamos una verdad. Dios es fiel a su palabra. Dios es fiel. Dios no se va a traicionar a sí mismo. Dios es fiel. Entonces, queridos, lo que va a distinguir la partida de un creyente con alguien que no lo es acerca de la eternidad, del futuro eterno. Es lo que distingue. ¿Sí? Así que, como hemos cantado, nuestra querida hermana, la mamá, la esposa, está con el Señor. Está con él. La abuela está con el Señor. ¿Por qué? Porque ella un día escuchó la palabra de Dios y creyó. No fue desobediente. Le fue dicho, conoció la palabra y le fue dicho, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Acepta a Jesús como tu Salvador. Y creyó, obedeció. Y eso le siguió toda su vida entonces.
Por lo tanto, a la vez que Dios es fiel en llevarse a su hija, Dios es fiel en recibirla en los cielos, para siempre. Su verdad permanece para siempre. Dice la palabra de Dios, lo citamos el otro día, en el Salmo 116:15. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Así que en este cumplimiento de su palabra, los que quedamos, podríamos pensar, hablamos especialmente de los creyentes, entendemos totalmente el sufrimiento total de todos, podríamos llegar al máximo egoísmo, no pensando y agradeciendo a Dios que llevó a tiempo a su hija y que Él la libró de sufrimientos que tal vez no quisiéramos ver que ella pasara. ¿No? Así que tal vez esto sirva de consuelo. No conocemos si ella hubiese permanecido con nosotros, cómo hubiera sido su salud y cuánto hubiera sufrido. Dios cumple lo que dice. Y así como ha determinado que el hombre muera porque somos pecadores, también ha determinado que todos los que creen en Él son llevados a las moradas eternas. Dios es fiel con su palabra. Nos deja otra lección, la partida de un creyente, de un hijo de Dios. Y es esa lección de los lazos más nobles con los vivos. Quedan lazos profundos con un creyente que muere. Hay un hilo, hay lazos que van a pasar de generación en generación. Seguramente si la familia Brasil, y en mi caso también, pudiera mirar hacia atrás el pasado, las personas que fueron mis familiares, bueno, debe haber un trazo en lo que tal vez todos nos asemejamos un poco. Así que la naturaleza, Dios en su gracia, ha dejado que alguna cosa de nuestra querida Susana esté en sus hijos, esté en sus nietos, y ella va a aportar todavía algo para nosotros, porque su vida deja una enseñanza. Tenemos que tener la tendencia a valorar y continuar esos lazos de aquellos que partieron. Tenemos que tender a eso. Tenemos que valorar las cosas que nos dejaron los que se fueron. Por ejemplo, el lazo de la memoria de los días felices. ¿Cómo la vamos a recordar? ¿Hubieron momentos tristes? Sí, claro que sí. Claro que sí. Hay historias bíblicas que nos muestran la tristeza profunda de algunas personas, pero que sin embargo fueron reconocidos por sus hechos para la generación que les siguió. Tenemos que, como familia y como iglesia, llegar a ese contacto personal de amistad con el que ahora partió, pero debimos haber fomentado eso para quedarnos con recuerdos que nos lleven toda la vida y que ellos nos hagan sonreír y a veces reír. Y seguramente esto va a pasar. Está todo muy fresquito, pero va a pasar. Cuando pensemos en, no sé, 2, 3 meses, se junten, nos juntemos los creyentes. ¿Te acordás lo que dijo Susana en aquella reunión que nos reímos todos? Y la familia tendrá cientos de anécdotas. Muchos ejemplos en la Biblia de proezas de gente ya fallecida que siguen siendo un aliento más, un esfuerzo más para el creyente. Historias bíblicas. Imaginen que acabó de escribirse hace 2000 años casi. ¿Sí? El último escrito de la Biblia. Pero esos escritos de gente que ya no está, todavía infunden en nosotros el aliento, el ánimo para seguir adelante. Y estoy seguro que eso va a ser también días felices que podamos recordar. Tomamos entonces días buenos, dejamos atrás sus días malos. Va a haber sonrisas, los días van a ver sus nubes corridas y el sol va a salir. Va a ser grandioso poder recordar solamente las cosas buenas. Será un honor recordar a Susana.
La palabra de Dios nos muestra, por ejemplo, en Hebreos capítulo 11, si ustedes pudieran recordarlo y en algún momento leerlo, se conocen como los héroes de la fe, así son conocidos. Menciona hombres y mujeres del pasado, de mucho tiempo atrás, muchos siglos atrás. Y esas personas son puestas como personas que creyeron a la palabra de Dios y que también, lamentablemente, vidas imperfectas, no hicieron todo el bien que pudieran haber hecho. Pero ¿saben por qué son recordados? Por personas que creyeron a la palabra de Dios. Y así vamos a recordar a esos héroes. Esos héroes de la fe que empujan a la iglesia para ser fieles y para tratar de ser mejores como hijos de Dios. El aliento de nuestra hermana, de la memoria de nuestra hermana, de los días felices que podemos recordar de ella, seguirán siendo un motivo para sonreír y para pensar, si ella pudo hacerlo, ¿por qué no? ¿Por qué no? Si los héroes de Hebreos capítulo 11 pudieron hacerlo y nos dejaron ejemplo, ¿por qué no? ¿Por qué no? También tenemos que ver, notar el lazo del valor de las cosas que no se palpan. Si Susana me hubiera regalado un micrófono, bueno, ese micrófono se va a romper tarde o temprano. Pero hay cosas que deja en nuestras vidas una persona, un hijo de Dios que parte para la iglesia y para la familia, que no son para tocar. Son valores que no se ven, no se venden, no se pueden comprar. Se transmiten con la palabra, con la conducta, con la disciplina y con el ejemplo. Así que cuando nosotros miramos esos valores inmateriales, tendrán que ver con honestidad, con aquello que es verdadero, de aquello que se saca un provecho mayor que las cosas materiales, porque son cosas que pertenecen al alma. Pertenecen al alma. Y si no, miramos Filipenses 4. Filipenses capítulo 4. Y por supuesto que lo que está hablando aquí Pablo a la iglesia de los filipenses tiene que ver con la vida cotidiana, la vida común, y está hablando de que nuestra mente tiene que estructurarse. Tenemos que aprender a pensar de una forma que sea correcta. Y lo que está hablando es de la forma de vida del creyente. Ahora, no habrá ni un solo creyente que pise esta tierra que pueda cumplir cada uno de estos requerimientos de la palabra. En alguno va a fallar. Y dice así entonces, versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de ser alabado, de alabanza, en esto pensad. Ahora, acá no hay nada material, ¿eh? Nada de esto se puede comprar. Vaya a la farmacia y no lo consigue. Vaya a buscar amabilidad, vaya a buscar amor, vaya a buscar afecto, vaya a buscar pureza y no la va a encontrar. Pero podrá encontrar estas cosas en alguna medida en los hijos de Dios. Y Susana es una hija de Dios. Así que podemos pensar en ella, en estas cosas, en las cosas verdaderas. Porque podríamos achacarle muchas cosas, ¿no? Especialmente la familia que convivió con ella. Era media rezongona, ¿no? Era media rezongona. A mí nunca me rezongó. Me rezongó por atrás, nada más. Bueno, estoy seguro que eso va a pasar. Mamá la rezongona y va a quedar como una anécdota. Pero observen si alguna de estas cosas no estaban en ella. Y piensen en eso. Piensen en eso. Sus mentes tienen que capacitarse
y la gracia de Dios nos permita a todos como iglesia a reconocer a alguien que no fue perfecto, pero estuvo 30 o más años en el camino del Señor. ¿Habrá que aprender algo de ella? Sí. Nuestra mente tiene que ir hacia allí, hacia nuestra querida hermana. Todos los cristianos tenemos pecados, defectos. Aún hay pecados que resolver. Seguramente todo cristiano, incluida Susana, luchaba con muchas cosas para resolver. Esas cosas que no se ven. Esas cosas que no se ven. Porque la comida la tenía. Están todos gorditos en la casa. Y limpiaba la casa. Y todas las cosas que podía hacer mientras iba a hacer. Pero seguramente tenía muchas luchas acerca de sus propios defectos. Y los cristianos luchan contra eso. Y a veces la lucha contra el pecado, contra las cosas que hacemos y que no podemos vencer, son una batalla que nos entristece mucho. Pero hoy es perfecto. ¿No? Ya no hay ningún mal en ella. Miremos el lazo de la victoria sobre los defectos. Un poco lo que hablamos recién. Yo me pregunto, tal vez ustedes se han preguntado alguna vez, ¿por qué cuando muere una persona le hacen un monumento? ¿Por qué esperan un tiempo para hacer un monumento? La única razón que encontré, no sé si alguien me dio alguna razón alguna vez, es lo que pasa que si mete la pata estando vivo, ¿qué le vamos a hacer un monumento? ¿No? Vamos a esperar que muera, esperamos un tiempo y después vemos si es posible, ¿no? Bueno, yo creo que cada creyente podría tener un simbólico monumento, porque es un ejemplar como ninguno en este mundo, cada hijo de Dios, cada hijo de Dios. Pero hay un lazo con nuestros seres amados que inmediatamente provee la victoria sobre sus defectos. Hay un caso en la Biblia, es el caso de David. Él iba a ser rey y el rey actual lo sabía. Él sabía esto. David se convierte en el mejor amigo del hijo del rey. Pero Saúl, el rey, lo persiguió para matarlo. Bueno, yo creo que Susana habrá perseguido a alguna de sus hijas e hijos con la escoba, pero hasta ahí llegó, ¿no? Unos buenos escobazos le habrá hecho bien alguna vez. En el caso de este ejemplo bíblico, salió a matarlo, porque iba a tomar su lugar. Pero cuando muere Saúl, entonces hay victoria sobre los defectos del otro. Y él escribe un poema, escribe una canción dedicada a Saúl, su enemigo, y a David, Jonatán, su amigo. Pero escribió para Saúl, lo quería matar. ¿Qué hizo? En ese tiempo, y ocurre muchísimo en nuestras vidas, que después de muerto levantamos un monumento. Algunas personas son malas en su vida, pero cuando mueren son buenas. Parece que se transforman. Y es solamente el lazo afectivo que se ha mostrado en la vida sobre la persona. Porque, bueno, es malo, pero lo amo, lo quiero. ¿Verdad? Sería capaz de levantar un monumento. Los hijos de Dios tenemos una conciencia mucho más firme, más clara acerca del pecado. Y créanme, la lucha es cruel contra nosotros mismos, contra nuestro carácter, contra nuestros enojos, contra nuestras palabras que no son las afectivas y correctas que tenemos que tener. Miren lo que dice Efesios capítulo 4. Efesios 4. 31 y 32. Dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos, buenos unos con otros, misericordiosos. Y miren esta palabra, perdonándoos unos a otros. ¿De qué manera, qué medida, a qué punto voy a perdonar a mi enemigo? Como Dios
también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Cómo perdono a alguien que me hizo daño? Como Dios me perdonó a mí en Cristo. Como hemos cantado, Él me libró del pecado, me libró de la esclavitud. Lo hizo así con Susana porque creyó en Él. Está libre. Y ahora nosotros, si tuviéramos algo que reprochar a Susana, seguramente diríamos, está bien, voy a reconocer todas sus bondades, todas sus cosas buenas, porque Dios me perdonó a mí. Dice la palabra de Dios, el amor cubrirá multitud de pecados. ¿No? Esto no es que Dios nos dé una licencia para el pecado, simplemente quiere decir que todos tenemos problemas con el pecado, defectos con el pecado, pero el amor nos da victoria sobre esos defectos. Y podemos ir superándolos. Y podemos ir aún tratándonos de una forma correcta. Miremos el lazo emocional que nos muestra vulnerables. Parecemos fuertes, ¿verdad? Pero estos momentos nos muestran lo que somos. Tan frágiles, tan débiles. Desnuda nuestras almas, nuestras vidas. Nos deja sin argumentos. Porque lo que ocurrió, ocurrió. Y no éramos tan fuertes. No éramos tan fuertes. Pero Dios en su gracia, nos ha dado algunas cosas hermosas. Una de ellas es que las emociones traen lágrimas de dolor. Y las lágrimas de dolor son un consuelo natural para nosotros. Pero miremos algo muy lindo en la palabra. En el Salmo 56. Salmo 56, versículo 8. Dice así, mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma, ¿no están ellas en tu libro? El salmista vivía una situación difícil. Esta situación le llevó a llorar. Y la causa de su llanto era totalmente justificado. No era una lágrima que pudiera perderse o alguien pudiera decirle, mira, estás llorando de llorón que sos nomás. Pará de llorar. Hay razones. Y esta es una de ellas. Perder un ser amado, un ser querido. Es de la más importante sin duda. Las lágrimas que están llenas de dolor y convicción son lágrimas que tienen sentido. Y el salmista dice, la redoma es un recipiente donde podía ponerse perfumes y otros líquidos en él. Y él dice así, pon mis lágrimas, a Dios le habla, en tu redoma. Todas esas que tienen verdadero sentido, que se justifican, que son plenas, que son valerosas, antes de que caigan al suelo y se pierdan, tómalas en tu recipiente y guárdalas. Guárdalas. Dice preguntando, ¿no están ellas todas en tu libro? ¿Qué quiere decir el salmista? Dios conoce cada lágrima que tiene un verdadero sentido. En el ser humano y en especial en el Hijo de Dios. En especial en el Hijo de Dios. ¿No están en tu libro? Has contado mis huidas. ¿Cuántas veces quisiéramos escapar de estas cosas, no pasarlas? Y escapamos y salimos. Él estaba huyendo, de hecho estaba huyendo. Así que ese huir le traía lágrimas y dolor. Pero Señor, pon mis lágrimas en tu redoma.
en tu recipiente, porque será la única forma y el único lugar donde tendrán el verdadero valor para tener el verdadero consuelo. Así que llorar es algo grandioso, es algo grandioso. ¿Puede alguien sensato decir a otro, no llores, solo murió tu mamá? O no llores, es un pecadito más. Jamás podría ocurrir eso. La Biblia habla de las lágrimas de las personas que perdieron a un ser amado, y en algunos casos Jesús intervino así. Y también la Biblia habla de personas que tenían lágrimas profundas y verdaderas por el pecado que había en sus corazones. Ese llanto profundo de verdad fue dado por Dios para el ser humano y para que éste se desahogue. Es un desahogo que debemos usar. Alivia el dolor de la vida, alivia el dolor del pecado y el dolor que lleva al arrepentimiento. Apocalipsis 21, versículo 4. Esto está hablando de un tiempo final, al cual nuestra querida hermana nos ganó, se adelantó. Dice así, habla que Dios hará esto. Enjugará, secará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esto es un futuro venturoso para la iglesia. Pero lo grandioso de nuestro momento es que Susana se adelantó. Ya no hay lágrimas, ya no hay dolor, ya no hay enfermedad, ya no hay remedios. Se acabó. Dios la tomó para siempre en sus brazos para darle el consuelo eterno. No llores más, serían las palabras del Señor ahora mismo para nuestra amada hermana, porque ahora no hay razón para hacerlo. No hay razón. Las lágrimas pertenecen a este mundo. Lloramos nosotros. Pero aquellos que están en gloria ya no necesitan llorar por nada más. Están atendidas por el Señor. El lazo de la necesidad imperiosa del consuelo. ¿Sí? Así que recorremos toda nuestra vida, nuestro pasado, nuestra iglesia, el contacto entre nosotros, y siempre va a haber en alguien una necesidad de ser consolado. ¿Habrá nuestra querida hermana necesitado consuelo alguna vez? ¿Quién le consoló? Tal vez en su juventud, siendo esposa, siendo madre, siendo abuela. ¿Quién estuvo con ella en horas tristes? Todos precisamos consuelo. Y las personas que tenemos a nuestro lado, no siempre podemos llevar lo que la persona necesita. Así que tiene que ir un poco más adelante. Aparte y además del consuelo que los cercanos le pudieron dar en su tiempo, Dios fue su consuelo. Y Dios es su consuelo eterno. Es su consuelo eterno. Ahora, hay algunos ejemplos en la Escritura, algunas cosas que podemos aprender también si precisamos el consuelo, que es lógico que eso ocurra. Bien, hubo un hombre que perdió a su mamá en escritos bíblicos. Su nombre era Isaac. Y él se casa con Rebeca. Dice la palabra que cuando se casa con Rebeca, va a vivir con ella. Dice que se consoló de la muerte de su madre. Así que, Sandra, tenés un gran trabajo. El consuelo para ese gurí. Pero hay otras formas. No va a haber nada como la familia para consolar. No hay nada como la familia. ¿Por qué? Porque se entiende. Porque está esa interacción cotidiana más a menudo que lo que podemos hacer con ustedes nosotros, y la familia se conoce. Así que
nada como la familia. Así que, hermanos queridos, amigos queridos, sean muy unidos. Consuélense unos a otros. Ámense unos a otros. Y den consuelo propicio para este tiempo, sin duda. Permita permita la ayuda de los que le aman. Permita esa ayuda. En 2 Corintios 1:6, pueden buscarlo algunos, pero no lo vamos a leer. Los cercanos, a través de la experiencia que han vivido. Alguien que ha perdido un esposo, una esposa, alguien que ha perdido hijos, alguien que ha perdido padre, madre. Es alguien que Dios ha preparado para consolar a otros, para ayudar a otros. Así que esas personas que tal vez han pasado por ese tiempo pueden amablemente ser una ayuda. No rechacemos esa ayuda. Ellos tienen algo que decirnos. No podemos encerrarnos en el dolor, porque hay esperanza, porque hay alguien que quiere hablarnos al corazón y quiere suavizar ese dolor. Aceptar al único consolador. Miremos lo que dice ahora sí, 2 Corintios capítulo 1, versículo 3. 2 Corintios 1, versículo 3. ¿Cuál será el gran consuelo? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. ¿Quién es el consuelo? Perfecto. Es Dios. El Hijo de Dios descansa en las situaciones que Dios le permite tener. ¿Por qué? Porque son naturales a la vida. Pero dice, Dios va a acompañar con consuelo en esta situación. Así que la gracia de Dios permita, mis queridos amigos Brasil, Dios sea su consuelo. Vayan hacia Él. Vayan hacia Él. Vayan hacia Cristo. Y aquí los que no tienen a Cristo, necesitan a Cristo. Porque pasaremos tiempos difíciles. Este mundo no se va a calmar. Viene peor. Y va a traer consecuencias terribles este mundo. Así que lo único que va a encontrar o dar consuelo es Cristo en la vida. Cristo en la vida. Es el único que va a dar el consuelo. Así que Dios es Dios de toda consolación. Es Dios su Padre, porque este Padre de misericordia le va a consolar. Una lección más es que somos semilla que se reproduce. Jesús dijo de sí mismo, si el grano de la semilla cae en tierra y muere, lleva mucho fruto. De las peores cosas que pudiéramos nosotros desaprovechar es justamente no tener en cuenta el valor que produce la muerte de un cristiano. Parece una contradicción. Pero Jesús murió como semilla y el fruto somos los que hemos creído en él. Cuando un cristiano muere, cuando un cristiano parte, es un grano que cae en tierra y quiera Dios, Susana lleve mucho fruto. Ella siempre quería estar entre nosotros. No sé, don Brasil, cuántos problemas le trajo un domingo, pero ella quería estar acá. Y cuando no podía, se colaba. ¿No, Robert? Siempre se quería colar. Y las últimas reuniones, casi todas, ella estuvo entre nosotros. Bueno, es una linda acción que alguien va a tener que tener esas ganas. Alguien tiene que, muchos aquí, tienen que decir, yo voy a suplir ese lugar, yo voy a tener esas ganas, yo voy a ser un fruto del ejemplo de mi hermana. Ella no podía hacer mucho. Estuvo muchos años trabajando entre nosotros. No recuerdo si fue la única, pero tal vez lo haya sido. Cuando ella venía a limpiar, los bancos se daban vuelta. Se daban vuelta, patas para arriba, y los limpiaba todo.
No, Susana, no haga eso. No. Anda a discutirle a Susana. Bueno, lo hacía. Hacía muchas cosas. No podía hacer todo, pero ¿saben qué? Hizo todo. ¿Saben qué hacía Susana? Oraba. Hablan con mi esposa. Ella estaba en cada reunión de oración. Los miércoles siempre, Graciela, ¿verdad? Siempre trataba de estar, ¿verdad? Y yo no sé qué habrá hecho, qué invento habrá hecho, qué cuerda le habrá dado al celular, pero logró conectarse por WhatsApp. Aprendió. Miren, hermanos y hermanas. Bueno, tengo que medir mis palabras, pero por favor, alguien tiene que ocupar ese lugar. Oren, 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 oren. Estén en las reuniones de oración, porque ella fue semilla que Dios la puso en tierra. Y alguien tiene que levantarse como fruto. ¿Me entienden? Así que las hermanas se reúnen los miércoles a las 4 de la tarde. Quisiera ver frutos con el nombre Susana. Soy fruto de ella. Y yo sé que a las 4 de la tarde hay ciertas actividades, pero estoy casi seguro que habría actividades que ustedes podían dejar para estar en oración. Ella oraba. Ella oraba por sus hijos, mis queridos. Ella oraba por su esposo. Oraba por su familia. Así que oren. Oren. La lección de que somos semilla que se reproduce. La lección de que esta vida tiene sentido. Esta vida tiene sentido. El que no le encuentra sentido a esta vida no conoce a Cristo. Esa es la realidad. No conoce a Cristo. Pero esta vida terrorífica que vivimos, tiene sentido. Es más, no hay vida como la de un cristiano. No existe vida como la de un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque para estos momentos y otros, el Hijo de Dios tiene solución. No traer a la vida a alguien que falleció. La solución es ir hacia el ejemplo que dejó el que se fue. Y crecer, y madurar, y ser discípulo, y obrar, y trabajar, y orar. La vida tiene sentido. Esta es una carretera angosta para el Hijo de Dios, llena de dificultades. Corremos una carrera contra nosotros mismos porque somos malos y corremos una carrera que va perfectamente en contra del mundo, de toda la porquería que es el mundo. El cristiano va en el medio corriendo en contra. Pero no hay vida como esta. No hay. No hay. No hay. El cristiano lucha y vence el pecado. Se viste de santidad porque cree en Jesús. Cree en Jesús. Y un día, dice la Escritura, Dios pondrá a sus salvados ropas de santidad. Vamos a cerrar con algunos versículos, por favor. Juan capítulo 10. Juan 10, versículo 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Pero yo no veo nada que esté destrozando gente, ¿no? Excepto las guerras y los malos armados. Pero el diablo vino para eso. Pero miren para qué vino Jesús. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Vida en abundancia. Vida en abundancia. Es esa vida que no se percibe. Es esa vida del alma. Son esas certezas que solo Dios da. Son esas bendiciones del alma que solo puede entender el Hijo de Dios. Y lo grandioso del día de hoy es que hace 2 días
Susana está viviendo la plenitud de la vida en abundancia. No hay vida como esta. No hay vida como esta. Juan 14, 1 al 6. No se turbe vuestro corazón, dice el Señor Jesucristo. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. ¡Pum! Se terminó la extrema preocupación. Creo en el Señor Jesucristo. Me respondió por la fe de que mi corazón puede estar tranquilo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Nos damos cuenta de lo que hoy está viviendo Susana? La realidad de que Dios vino a su vida. Y sabéis a dónde voy, sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y es ahí cuando la vida tiene sentido. Cuando vamos hacia el Padre por la fe en el Señor Jesucristo. Cuando hemos conocido la salvación en el Señor Jesucristo. Quisiera terminar con Mateo 11, 28. Silvana rescató este versículo, se lo expresó Chicha mientras ella habló con Chicha. Me pidió que lo mencionara el otro día en el cementerio y dije algo, pero no lo mencioné. Pero sería lindo terminar con este versículo. Esto es lo que hace Cristo. Cuando le tenemos, cuando creemos y confiamos en Él. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, dice Jesús, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Esto es grandioso. ¿Se puede tener descanso en un momento así? Sí, se puede. ¿Se deja de sufrir? No. ¿Cómo se va a dejar de sufrir? ¿Se terminan las lágrimas? Imposible. Pero hay descanso en el que conoce a Jesús. El alma descansa, porque puedo pensar que las promesas que Dios dio a mi hermana son reales, son verdaderas. Y que Dios la ha abrazado para siempre. Que Dios nos bendiga a cada uno. Dios nos bendiga. El año pasado, el anterior, perdimos una hermana preciosa. Ella debió reproducirse en nosotros. Y ahora perdemos a Susana. Perder es una palabra, ¿verdad? No hemos perdido. No hemos perdido. Quiera Dios que su ejemplo y todos los principios de la Escritura que hemos mirado, observado, puedan hacerse parte de nuestras vidas. Y aquellos que no conocen a Cristo, por favor, el tiempo de dolor se hace más liviano, la carga es más ligera, dice aquí Jesús, cuando descansamos en Él. Así que les invitamos, amada familia, a conocer a Jesús. Y aquellos en este lugar que no le tienen, por favor, conozcan a Jesús, vengan a Él. Él va a dar paz, Él va a dar descanso, Él va a perdonar toda culpa y todo pecado. A eso vino Él. Y es lo que hace con los que creen. Gracias, mi Padre, gracias por este momento. Nuevamente queremos agradecerte por la vida de nuestra hermana Susana. Te agradecemos muchísimo por haberla conocido, por haber compartido muchos momentos con ella. Y oro a ti que todos podamos tomar de ese ejemplo, de su vida, de su permanencia en Cristo,
podamos tomar aquello que va a contribuir para que nosotros seamos mejores, imitando los pasos de nuestra hermana. Bendice a nuestra querida familia Brasil. Tú les bendigas, Señor. Tú les consueles, tú les animes, tú les des esperanza, tú les hagas ver un mañana venturoso y especialmente Cristo Jesús sea formado en sus almas por la fe en Él. Gracias que Él vino a dar su vida para salvarnos y perdonarnos. Que esto se haga realidad en cada uno aquí. Te adoramos. Gracias, gracias por este tiempo. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.